Muy buenas noches, que Dios les bendiga, qué bueno estar nuevamente aquí después de haber tenido un largo tiempo de descanso. Me alegra mucho poder nuevamente integrarnos a nuestras actividades diarias y qué bueno que para cada uno de ustedes sea importante el estudio de la palabra de Dios como actividad diaria. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. La palabra dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El apóstol Pablo, refiriéndose a la nueva iglesia de los romanos, sabiendo que ellos venían de una cultura distinta al judaísmo, que tenían costumbres paganas y tenían mucha afinación a la idolatría y a sus actividades relacionadas con dioses falsos. Él habla acerca de un cambio de vida y un cambio de mentalidad. Por eso él comienza hablándoles en el verso 1 y les dice a los romanos, que nuevos creyentes, que presenten sus cuerpos delante de Dios de una manera agradable, santa, como un sacrificio, y esto es una alabanza para Dios. Luego les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque él comienza diciendo acerca de su actitud delante de Dios para luego hablar de su cambio de mentalidad? Porque las dos cosas están relacionadas. No podemos hablar de un cambio de vida si no hay un cambio de mentalidad. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios y en el reino de los cielos, él necesitaba nacer de nuevo, él estaba hablando de una transformación mental, espiritual, integral en nuestras vidas. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que sentimos, nosotros lo exponemos a través de nuestra conducta. Y si nosotros queremos mostrar que Dios ha hecho un cambio en nosotros, lo debemos comenzar haciendo a través de una renovación de nuestra mente. ¿Qué significa la palabra renovación? La palabra renovación es hacer algo nuevo. De lo viejo, hacer algo mucho mejor, cambiar y despojarse de lo viejo a algo nuevo y diferente. ¿Por qué nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad? Porque si ya somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas antiguas se deben ir de nuestra vida. El apóstol Pablo nos enseña que debemos alinearnos a la voluntad de Dios, que es el resultado de una mente transformada, para saber qué debemos hacer y qué no. Se trata de que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios nos regenere nuestra mente. ¿Y cómo esto sucede? Esto sucede porque antes de conocer a Cristo, nuestra mente estaba entenebrecida, nuestro entendimiento confundido, equivocado, errado, con ideas falsas como correctas en nuestra vida. Y el apóstol Pablo comienza diciendo: para que su mente sea renovada, ustedes no deben conformarse a este siglo, a la corriente, a lo que la sociedad dice, a lo que los demás llaman por bueno siendo malo. Él dice: no os conforméis a este siglo. Ustedes no se queden allí estancados en lo que la corriente dice que es lo correcto, sino más bien vayan más allá, porque el conformarse es estancarse. Pero cuando dice no se conformen, dice no se estanquen, no se enfrasquen en lo que en este siglo se está haciendo pensando que es lo correcto. Lamentablemente hoy en día estamos guiados por corrientes que nos llevan al individualismo, al ego, al amor propio sin Dios, a llamar lo inmoral como algo correcto,
a que nosotros busquemos más el materialismo que quizás lo espiritual. Y por eso el apóstol Pablo, advirtiendo a los romanos, y recordemos que la palabra es eterna, también nos advierte a nosotros de que no nos conformemos a lo que los demás hacen y que sea contrario a la palabra de Dios. Él dice, no se conformen a este siglo. Ustedes necesitan tomar una actitud de cambio, una actitud de transformación. ¿Y cómo lo logramos? Cuando vamos renovando nuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que despojarse de muchas cosas que hemos ido cargando aún desde que somos niños, que quizás ha estado impregnado en nuestra mente como prejuicios, como ideas equivocadas, fortalezas que hemos ido llevando como el temor, como las inseguridades, la ira, el dolor, el resentimiento, aún costumbres y malos hábitos. Y el apóstol dice, ustedes para presentarse delante de Dios como un culto agradable, en su forma de actuar debe ser de manera viva, eficaz, santa. Pero ¿cómo lo logran si ustedes primero no son renovados? O sea que la renovación es fundamental en la vida de un nuevo creyente. Cuando habla de nuevo nacimiento, habla de un estado de renovación. Usted y yo necesitamos renovarnos. ¿Y cómo lo logramos? Hoy les voy a compartir unas pequeñas formas que nos pueden ayudar a ser renovados. Y la palabra del Señor, si usted busca en Juan 17:7, dice que Jesús estaba orando al Padre y decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La primera cosa que nosotros podemos hacer para ser renovados en nuestra mente es llenarnos de la palabra de Dios. Y qué bueno que usted está en este tiempo, en este estudio, porque usted está renovándose. Cuando usted estudia la palabra, se memoriza, medita en ella, escucha prédicas, está con canciones, con adoraciones en su mente, está renovándose continuamente. Porque la renovación es un proceso continuo, no es de un solo día, es de todos los días de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos santifica, nos limpia, nos cambia nuestros pensamientos. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es la luz que va a quitar la confusión, el estar errados. Aquellos que caminábamos en oscuridad, ahora somos alumbrados por medio de la palabra de Dios. Y yo le animo a ser alguien que busca estudiar la palabra, llenarse todos los días de esta maravillosa palabra que es las Sagradas Escrituras que nos renueva la mente. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Recordemos que Jesús mismo dice que la palabra es la verdad, que Él es la verdad y Él nos hará libres. Si nosotros nos llenamos de mucha palabra, las verdades de Dios van a ir quitando las mentiras de nuestra mente. Si nosotros estábamos habituados a un vicio, solo el poder de la palabra y la regeneración del Espíritu Santo en nosotros nos va a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. O sea que como primer punto, usted y yo somos transformados en nuestra mente cuando permitimos que la palabra de Dios nos santifique, nos renueve, nos lave, nos transforme, nos guíe diariamente. Por eso yo les aconsejo que sean personas que diariamente buscamos un devocional y compartimos, leemos, estudiamos, meditamos en la palabra de Dios. Punto 2. Nuestra mente es renovada cuando nosotros llevamos todo pensamiento, esos pensamientos equivocados que nos tenían cautivos a la obediencia a Cristo. O sea que si yo tengo un mal pensamiento o un pensamiento equivocado que antes me hizo actuar de manera mala, pues ahora yo debo cambiar ese pensamiento sujetándole a obedecer a Cristo.
¿Y cómo lo hago sin leer la palabra? Si ve cómo está conectado el ser nosotros obedientes con nuestros pensamientos, con nuestras ideas a Dios, el estar renovándonos en la palabra nos ayuda para cambiar esos pensamientos equivocados. En 2 Corintios dice que nuestra vida debe ser transformada en Cristo y que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y en Filipenses el apóstol Pablo enseña a la iglesia a que podamos nosotros pensar en lo honesto, en lo puro, en lo amable, en lo que es digno de alabanza, en lo verdadero. En eso nosotros debemos pensar. Si nosotros queremos vivir una vida distinta, debemos rechazar todo pensamiento contrario a la palabra de Dios y que me lleve a hacer lo malo. Si a tu mente vienen pensamientos de suicidio, quizás pensamientos de odio, de venganza, deséchalos. Y recuerda la palabra que dice que en Cristo tenemos una vida y una vida en abundancia. Recuerda que Cristo nos ha dicho que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, perdonarnos los unos a los otros. Si ves cómo la palabra puede cambiar tu mentalidad y cambiar tu manera de vivir, el cambiar mis pensamientos negativos, equivocados, llevándoles a obedecer a Cristo por medio de su palabra, renueva tu mente. 3. Necesito ser renovada en el espíritu. Y esto significa que cada uno de nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Recordemos que antes estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y es el único que puede cambiar tu manera de pensar, regenerándote y limpiando tu mente y tu corazón. Cuando tú le permites que el Espíritu Santo, a través del punto número 4, que es la oración, la comunión con Dios, la conexión con Él a través de la oración, la adoración y el diálogo con el Espíritu Santo, tu mente va a ser cambiada. El Espíritu Santo es el que cada día trae a nuestra vida gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Y cuando tú sujetas tus pensamientos y permites que el Espíritu te dirija, obedeciendo a Cristo, pues tu vida cambia. ¿Por qué muchos no somos cambiados? Porque no hablamos con Dios, no hablamos con el Espíritu Santo, no leemos la Biblia. No basta que tú alguna vez hayas leído la Biblia, no basta que alguna vez de vez en cuando tal vez ores, sino es de vivir una vida diaria, leyendo la palabra, escuchando la voz de Dios y hablando con Dios y su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos regenera, es el que nos cambia, es el que nos trae una nueva vida a nosotros. Por esa razón el apóstol Pablo decía que debemos nosotros ser renovados en nuestro entendimiento. Y otra forma de nosotros ser renovados es entregarle al Espíritu Santo en oración nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que Él nos guíe a toda verdad. Jesús dijo que cuando vendría el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda verdad, porque Él conoce todo, es Dios mismo en nosotros. Y cuando nosotros hablamos con Él, pues Él nos va a guiar a lo correcto. Si antes estábamos viviendo una vida sin Dios, ahora recuerda que Dios está con nosotros y al vivir con Él, Él nos va a llevar a una vida diferente. ¿Cuál es el objetivo de la transformación? De esta renovación es para que nosotros podamos alinearnos a la voluntad de Dios. Muchas personas cuando quieren tomar una decisión dicen, ¿y ahora cómo yo lo hago? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios quiere para mí? Pues solo esta renovación de tu mente, de tu conexión con Dios a través de la palabra, de la oración, esa transformación que el Espíritu Santo va a hacer renovando tu mente a Dios y haciendo la mente de Cristo, pensando como Cristo pensaba, pues tú y yo
vamos a alinearnos a la voluntad de Dios, que ya está escrita en su palabra. Qué importante es amar la palabra, qué importante es estudiarla, meditarla, practicarla, grabarla, memorizarla. ¿Por qué? Porque esa nos enseña cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque ya Él nos dio lo que Él piensa, lo que Él desea a través de las sagradas escrituras. Y para que nosotros podamos conocer eso, debemos cambiar nuestra mentalidad confusa, quizás ser renovados en nuestras ideas, en todo lo que antes estaba equivocado, puesto ahora a la palabra, vamos a pensar diferente. ¿Qué es lo que va a producir una mente renovada? Una mente renovada va a traer en nosotros claridad al tomar las decisiones. Una mente renovada tiene dominio propio, tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Una mente renovada es alguien que muestra una conducta correcta y vive una vida diferente. No podemos nosotros decir que hemos sido transformados si todavía estamos haciendo lo antiguo, lo viejo. Por eso el apóstol Pablo dice en una porción, en una de las cartas, dirigiéndose a los nuevos creyentes, despojaos del viejo hombre que está viciado a los malos hábitos y renovaos al nuevo hombre conforme el espíritu y su regeneración en nosotros. Solo renovados en el espíritu, nosotros podemos mostrar un cambio de vida. No podemos nosotros ser regenerados viviendo con las cosas a medias o antiguamente. Es tiempo de poner lo nuevo de Dios en nosotros y despojar de lo viejo. Despojar los pensamientos equivocados, esos pensamientos que me llevaban a hacer lo malo y a dejar que Dios comience a fluir. Y esto lo logramos en nuestra comunión diaria con el Espíritu Santo, en nuestra comunión con Dios Padre, en nuestra adoración, en nuestra oración, en llenar nuestra mente y corazón de la palabra, en dedicar tiempos para adorar y orar a Dios, hablar con Dios, hablar con su Espíritu, el que nos guiará a toda verdad, el que nos llevará a un cambio de vida. Yo le invito a que usted haga en este año un compromiso de ser alguien que se deja renovar por Dios y que permite esa renovación a través de la búsqueda diaria de Dios y de su palabra. En el cambio y la transformación, Dios y nosotros lo vamos a hacer. No podemos nosotros decir, bueno, que Dios me cambie, pero nosotros no hacer nada. Es necesario entregarle nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos en oración diaria, para que Él nos enseñe qué debemos hacer y qué no, a través de su palabra y la guía del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos dice en el libro de los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque recordemos que la carne puede querer a la tendencia actual, a lo que el mundo dice. Lamentablemente hoy en día podemos ver como muchas personas llaman a lo malo bueno. Y muchos aún creyentes somos arrastrados. Como todos lo hacen, yo también lo haré. No, un alto en nuestra vida. Tengamos cuidado, meditemos en nuestro corazón. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Es la voluntad de Dios? Y esto sucede solo cuando nuestra mente es transformada por medio del Espíritu Santo y su bendita palabra. Quiero terminar este tiempo llevándoles a un verso que el apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia de los filipenses y decía en el capítulo 4, y yo les invito aún a memorizarnos este verso. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire cuántas cualidades de cosas nos enseña el apóstol que nosotros debemos pensar. Y esto sucederá cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos gobierne, nos guíe todos los días. Voy a terminar orando pidiendo que Dios, a través de esta meditación, cambie nuestra manera de pensar y vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Señor, yo te agradezco por esta noche, por la palabra maravillosa que acabamos de meditar. Te ruego que cada persona que estamos en este lugar, aprendiendo de tu palabra, seamos transformados. Ayúdanos, Señor, a ser renovados, a ser regenerados. Que cada día busquemos tu rostro en oración, en lectura de la palabra, en despojarnos de lo viejo del pasado y permitamos que lo nuevo, el vino nuevo tuyo de tu santa palabra, de la unción de tu Espíritu Santo nos renueve. Ayúdanos a ser nuevas criaturas, nuevas personas en ti, porque hemos nacido de nuevo. Y esto lo demostremos a través de nuestro estilo de vida. Bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje y oro para que nuestras vidas sean cambiadas. Amén. Dios les bendiga, tengan una buena noche. Recordemos que el Ministerio Nueva Generación abre sus puertas todos los domingos a nuestras celebraciones a las 10 de la mañana en la Hurtado de Mendoza y Antisana. Bendiciones.